Vamos a empezar esta sesión con la proyección de dos documentales de finales de los años 70 que muestran imágenes de las primeras manifestaciones LGTB en el Estado español. El primer documental que vamos a ver lo va a presentar a continuación su autor, José Romero Ahumada, que es Abajo la ley de peligrosidad, que fue realizado en el 77, pero bueno, vas a hablar tú ahora de él. Y después veremos un documental, unas imágenes sobre la primera una manifestación en Valencia en 1979. Y esas imágenes son recuperadas, tratadas y reorganizadas por Pedro Ortuño. Los vamos a ver, digamos, seguidos, pero antes de dar paso a las piezas, José Romero va a hablarnos de su documental Abajo la ley de peligrosidad. Bueno, gran trabajo, nada. A ver, las condiciones en que se hizo era bastante cutre, los medios que teníamos, malísimo, pero es lo que había, no había otra cosa. En cuanto al sonido, teníamos más audio que imágenes. Entonces, para compaginar una cosa, las entrevistas que sale con el audio y las imágenes, hay un momento que está desincronizada porque no teníamos. Fue en el año 1977, allí hizo 40 años, en Barcelona, y os digo que yo tenía miedo, que no era un valiente, ¿no? Porque teníamos encima la ley de peligrosidad social que nos la podían aplicar en cualquier momento, ¿no? Y la policía cargó bastante. Lo más valiente que vi fue el transexual o travesti, ¿no? Que estuvo ayer, que se llama Silvia, que yo no lo conocía entonces, lo conocí ayer. Fue el que encabezó la manifestación con más compañeros suyos. Rompió la manifestación, tenía que empezar, me parece que era a las 6, y ellos improvisamente salieron delante, ¿no? Y yo no sabía qué hacer. Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? ¿Qué? Lo seguí un momento y después, cuando vino la otra manifestación, la que estaba convocada, no autorizada, entonces lo seguí con la cámara hasta donde pude, hasta que la policía ya vi que iba a la carga y yo dije, aquí hay que correr, si no te cogen. Eso es todo. Después, si queréis preguntar alguna cosa, pues estoy a disposición de lo que queráis. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? No, ya está, ¿no? De momento no, luego si salen preguntas o debate. Vale. Bueno, vamos a dar paso a tu película y después volveremos con una mesa sobre el activismo y la militancia de los años 70 y luego ya presentaremos a las participantes. Tienen que manifestarlos de alguna manera y una manifestación es para eso. O sea, ¿estás de acuerdo con la libertad sexual? Sí. Sí, vale. La homosexualidad. Hombre, que esto es una cosa libre, cada uno puede hacer lo que quiera. Hemos visto el documento gráfico. Y ahora vamos a pasar a ver la segunda película de la que os hablaba, que es la de la manifestación en Valencia en 1979. Bueno, pues muchas gracias. Si os parece bien, lo que podemos hacer es, si tenéis preguntas, algún comentario sobre las películas que hemos visto, podemos aprovechar el turno de palabra que habrá después de la primera mesa que tenemos ahora, porque como tiene todo más o menos que ver una cosa con la otra, pues lo aprovechamos y ahí os pasaremos la palabra también para opinar o contar lo que queráis sobre estas dos manifestaciones que hemos visto. Voy a presentaros a las participantes.
esta mesa, que va a girar, como ya he anunciado anteriormente, sobre el activismo, la militancia en los años 70 y la militancia que viene después también, en los años 80, en el universo de los espacios LGTB. Bueno, la cual nos va a permitir también trazar algunas líneas que tocan otras de las mesas que ya hemos estado viendo anteriormente, otras sesiones. Por ejemplo, bueno, va a ser una referencia constante a las protagonistas que tuvimos ayer. También bueno, hemos visto a Rampova, hemos visto a Silvia Reyes en las manifestaciones y van a seguir saliendo seguramente referencias a ellas y también a las que hemos podido conocer esta mañana en la sesión de redes de afecto. Quienes nos acompañan en esta mesa de activismo sobre los años 70 son, en primer lugar, Kerman Calvo, que es doctor en Sociología por la Universidad de Essex y doctor miembro del Instituto Juan March Carlos III. En la actualidad es profesor de Sociología de los movimientos sociales y del género en la Universidad de Salamanca. Sus principales líneas de trabajo son el estudio de la protesta política, con atención especial a los movimientos LGTB y 15M, así como las políticas públicas de igualdad de género. Su libro, Revolución o Reforma, la transformación de la identidad política del movimiento LGTB en España, será publicado próximamente por el CSIC. En segundo lugar, nos acompaña Maite Irazábal, activista lesbiana, feminista, integrante del colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya desde 1986 hasta 2005, cuando el grupo se dio por finalizado. Bruja, integrante activista de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya desde 1993, en la Comisión de Mujeres de Negro. Observadora internacionalista en 1994 del lanzamiento de la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a invitación expresa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya. Actualmente es activista de la SARE lesbianista de Bilbao. En tercer lugar, nos acompaña Ramón Linaza Iglesias, que es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, activista del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, y del Frente de Liberación Homosexual de Castilla, conocido como el FLOC, a finales de los años 70, coportavoz de EQUO Madrid desde 2012 a 2014, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de EQUO entre el 2014 y el 2016 y en la actualidad es asesor del área de Gobierno, de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la red EQUO LGTBI. Y, en cuarto lugar, contamos en la mesa con Carmen Monzonís López, que es militante antifascista desde inicios de los años 70, desde el 72 en concreto, cuando se enrola en Organización Comunista de España Bandera Roja y luego sucesivamente ha seguido militando en multitud de colectivos y de grupos de extrema izquierda. Es conserje escolar, lesbiana, transfeminista, madre y abuela, entre otras cosas, que nos va a ir desgranando en su intervención. Y bueno, sin más, voy a dar paso a Kerman para que nos plantee su visión, una perspectiva de cómo era la militancia en los años 70 en España. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Gracias a los organizadores por la invitación y a vosotros y vosotras por asistir. Tenemos un tiempo muy delimitado, por lo tanto, voy a hacer un esfuerzo por no pasarme de los 15 minutos propuestos y voy a improvisar un poco teniendo en cuenta que no quiero repetirme. Tenía aquí el texto de la presentación, pero veo que hay muchos aspectos que no solo en los documentales que acabamos de ver, sino por lo que tengo entendido, lo que habéis visto en el día anterior, están ya sobre la mesa y no quiero abundar. Intentaré centrarme en aspectos menos conocidos de esta primera ola de activismo que desde las ciencias sociales tendemos a llamar la ola de la militancia homosexual o la primera ciclo del movimiento por la liberación gay, ¿no? Voy a tratar de al menos abrir el melón de algunas cuestiones que quizás son menos conocidas y pasaré un poco por encima de las que yo creo que ya son conocidas por todas y por todos. Desde luego, yo creo que a estas alturas conocemos bien que este actor social, esta primera generación de activismo en España,
España nace visiblemente en el momento de la transición a la democracia en España y claramente se ve expoliada por la necesidad de derogar la ley de rehabilitación y peligrosidad social, pero siempre a los que estudiamos movimientos sociales nos gusta insistir que los movimientos sociales no surgen de la nada. Esta es una petición, además, expresa aquí del jefe que quiere que quede bastante claro que no solo que esta primera ola de movilización en torno al Front d'Alliberament Gay de Cataluña y otro tipo de organizaciones de similar cuño que nacen en torno, bueno, a partir de 1975, no nacen de la nada. Particularmente en el caso de Barcelona existían ya unas redes de sociabilidad y activismo que tuvieron también una breve réplica en el caso de Madrid y que se cristalizaron en torno a esta pequeña organización clandestina pero muy interesante que se llamó el Movimiento Español de Liberación Homosexual y que tiene esta historia tan fascinante y a la vez tan peligrosa vinculada con este fanzine que tuvo que ser editado a través de Francia y que fue interrumpida su publicación y distribución por la colaboración de las autoridades españolas y francesas. Tenemos, por lo tanto, en Barcelona, primeramente, y después en otras partes del país, unas organizaciones peculiares que curiosamente encuentran cierta similitud con las organizaciones y las plataformas vinculadas con el movimiento 15M. Estamos con organizaciones de corte asambleario, organizaciones pequeñas para la época, donde la participación era bastante libre, organizaciones autónomas, desvinculadas, al menos formalmente, de los partidos políticos de la época, con nombres que eran muy propios de la época, frentes de liberación, en algunos casos eran homosexuales, eran frentes de liberación, en otros casos gay, y que esencialmente, visiblemente nacen, al menos políticamente, para luchar por la legalización de la homosexualidad. Creo que ya hemos hablado de una manera muy elaborada sobre exactamente qué tipo de producto legislativo era la ley de rehabilitación. No era exactamente una ley penal, era una ley que generaba medidas predelictuales, pero que efectivamente penalizaba y criminalizaba la homosexualidad con consecuencias muy gravosas. Era una ley que existía, que era una actualización de la ley de vagos del 54, y ley que a su vez era una actualización de legislación republicana. Esto es bastante conocido. Pero al mismo tiempo, esta primera ola de activismo tenía un discurso ideológico fascinante, que creo que quizá es menos conocido o del que se ha escrito un poco menos. Aunque es cierto que la última semana, y al hilo de todo este orgullo mundial, muchos investigadores, activistas, investigadoras, activistas han publicado y han hecho públicas una serie de documentos. Hoy mismo, Gracia Trujillo, por ejemplo, una serie de productos de divulgación que realmente aclaran muchas de las dudas que todos o todas pudiéramos tener. Pero creo que en este momento es importante recordar qué era esto de la liberación. Lo hemos visto en las películas anteriores. Estamos hablando de un movimiento, en principio, por la liberación o gay o liberación homosexual. Cada organización y cada activista tenía sus preferencias en relación con el término. Y es algo sobre creo que vale la pena al menos reflexionar unos minutos en los minutos que tengo en esta intervención. Lo primero que creo que tenemos que recordar, no estoy seguro si es algo sobre lo que habéis hablado en la sesión anterior, pero tenemos que recordar que estamos hablando bastante, por desgracia, de liberación masculina. Esta primera ola de activismo no nació únicamente no tenía orientación masculina, pero sufrió un primer cisma que llevó a que la gran mayoría de los frentes de liberación se convirtieran en frentes de hombres. Hubo activistas lesbianas que trataron de formar parte de los frentes de liberación en Valencia, en Barcelona, pero enseguida se exhibieron el tipo de conflictos por todos conocidos en clave de género que llevó a una escisión que se mantuvo durante bastantes años y realmente, como es bien sabido también, no vuelven a nacer plataformas mixtas hasta 1989, 1990, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de liberación homosexual, en casi todos los casos hablamos de liberación homosexual masculina, con las mujeres organizándose de manera autónoma, de una manera mucho más cercana al movimiento feminista de la época. Eso seguro que aprenderemos mucho más con las ponentes que vienen a continuación. Cuando hablamos de liberación, ¿de qué estamos hablando? Para mí es importante, y si tuviera que destacar una sola idea de esta intervención, me gustaría llamar la atención sobre el aspecto revolucionario de la liberación sexual que se vivió en España.
El caso español fue bastante diferente de otros casos que se vivieron en años más o menos similares. La liberación gay, como fenómeno, nació, o si tenemos que buscar una conmemoración, nació en Estados Unidos en torno a 1969, nace en una serie de organizaciones en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá, que se llamarán los Gay Liberation Fronts, y en otros países de Europa nacerán organizaciones con nombres más o menos similares, como en Francia, por ejemplo, también. En la gran mayoría de los países anglosajones, la liberación tomó un cariz radical. Radical en el sentido que le habían dado a la palabra radical el movimiento feminista de la época, es decir, la segunda ola del movimiento feminista. Una radicalidad centrada sobre todo en la liberación contra el patriarcado. La idea de liberación era un producto de la época que estos activistas estaban viviendo. Las ideas marxistas eran muy populares en todos los ciclos contenciosos, así como las ideas de la contracultura. Siempre tenemos que recordar que el caso español se hizo bastante peculiar porque las ideas marxistas circulaban con una velocidad inusitada. Eso es algo que los historiadores han demostrado con mucha claridad, que el marxismo corría, las ideas marxistas se hicieron muy populares en los círculos universitarios, en los círculos sindicales, y el franquismo además hizo poco por interrumpir la circulación de un ideario que no identificaba precisamente al franquismo como el enemigo, ¿no? Unas ideas que hablaban contra la eliminación de estas clases difusas como la burguesía, etcétera, no suscitaron la suspicacia clara de las autoridades de la represión franquista. Y, por ejemplo, los libros de Marcuse, un teórico marxista muy popular en aquella época, encontraron en el público español un ánimo fervoroso. España fue un superventas de los libros de Marcuse, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Entonces, estamos en un entorno en donde se lucha por la liberación contra la opresión. Os decía que en los países anglosajones tenemos esa versión radical en donde se identifican las estructuras patriarcales, las estructuras familiares, los sistemas de género como el enemigo a batir. Y por lo tanto se desarrolla un tipo de activismo en países como el Reino Unido, en Estados Unidos, que habla de la liberación sexual, que introduce al individuo como el eje central de la protesta y que busca de alguna manera buscar un fenómeno político que reivindique la vida personal y la vida política en el mismo plano. Lo personal es lo político que se traduce a la lucha del colectivo homosexual. Sin embargo, no es esta la versión de la liberación que vivimos en los países mediterráneos particularmente y particularmente en España también. La versión de la liberación que vivimos en España es una liberación revolucionaria. Todos los productos, todos los movimientos sociales de aquella época luchan claramente por eliminar aquellas estructuras más o menos difusas, más o menos evidentes de dominación. Las palabras dominación, las palabras opresión son productos culturales claramente de la época, que generan unos imaginarios en los que hemos seguido participando en épocas posteriores. Pero insisto, en países como en España, probablemente condicionados por la estructura de oportunidades que teníamos que vivir, se desarrolla un discurso ideológico un tanto diferente. Y empezamos a desarrollar un tipo de imaginario, un tipo de discurso que vincula directamente la lucha sexual con la lucha de vanguardia, con la lucha contra el capitalismo. Para mí es bastante interesante señalar esta distinción porque se articulan unas dialécticas de enemistad diferentes. Mientras que en países como en Estados Unidos, en los mismos años, se identifica al enemigo a batir como las relaciones patriarcales, estructuras sexistas, la familia quizá, en países como España la liberación revolucionaria, la liberación homosexual se vincula con el desmantelamiento del capitalismo, con el desmantelamiento de aquellas estructuras que estaban de alguna manera oprimiendo a la clase trabajadora. Y hay una vinculación muy directa que se ve en países como en España entre el activismo homosexual y la lucha de clases, con las vinculaciones con una serie de ideas que llevarán a las organizaciones, en el caso español, a alianzas muy firmes con los partidos de la extrema izquierda. No quiero aburrir a nadie con muchas citas, pero un poco para que veamos el tipo de argumentos que se exponían en aquella época, tenemos, por ejemplo, las palabras de la agrupación Mercurio, que se autodefinía: para nosotros la liberación sexual en general y la liberación homosexual en particular no puede ser orientada entonces más que como una lucha política que asuma la destrucción del orden socioeconómico actual y su sustitución por otro que permita la superación de las clases sociales.
En otras palabras recogidas posteriormente por un activista fundamental de aquellos años, como fue Armand de Fluvià, las palabras dicen: el movimiento gay, en su lucha revolucionaria por formular una definición de la sexualidad alejada de los códigos sexuales de la burguesía, debe ambicionar un cambio total en las relaciones sociales. Esto presentaba unas particularidades fascinantes para el investigador y de alguna manera llevaban al movimiento de liberación gay en España a ser una criatura política bastante peculiar, buscando un encaje también peculiar dentro del sistema democrático que estaban haciendo en aquel momento. Nos tenemos que situar en las cronologías. En Estados Unidos, en el Reino Unido, la liberación gay nace en torno a 1969-1970 y para 1972-73 estaba difunda prácticamente. Los Gay Liberation Fronts habían desaparecido y los activistas estaban empezando a organizarse en claves que hoy nos parecerían bastante conocidas. Empezaban a organizarse los community centers, empezaban a desplegarse estos discursos identitarios cerca de las ideas de las minorías políticas y los discursos basados en la raza y en la etnia, ¿no? Una cosa muy propia de Estados Unidos, de movimientos sociales que habían descubierto que la clave para conseguir resultados de política era desarrollar la analogía con los movimientos raciales y étnicos. Sin embargo, en España, unos pequeños años después, 1976, 77, 78, lo mismo que ocurría en países como Francia, donde las organizaciones también tenían esta orientación, la lucha homosexual se vincula directamente con la lucha de clases y con los postulados y con las formas de hacer y con las formas de presentar las argumentaciones propias de los partidos de la extrema izquierda. Yo creo que esto es algo que siempre tenemos que recordar en la búsqueda de parejas, ¿no? En la búsqueda de aliados y aliadas. En las organizaciones de liberación homosexual española acabaron muy vinculadas sobre todo con estos partidos como la Liga Comunista Revolucionaria. ¿Por qué? Porque otros posibles candidatos para esta alianza tenían una mucha peor reputación. Algunos os sonará el escándalo vinculado con Tierno Galván y su partido socialista, vinculado con el estreno de la película El Diputado, por ejemplo. Fue una situación bastante calamitosa en la cual Tierno Galván, que al mismo tiempo que estaba desarrollando un perfil muy progresista en clave de género y se sacó esta foto tan famosa en donde le dio un premio a Susana Estrada en la que ella apareció enseñando una teta, al mismo tiempo Tierno Galván trató e hizo todo lo posible por impedir el estreno de la película El Diputado, ¿no? Porque se suponía que estaba basada en las peripecias personales de un diputado de su propio partido. Entre las asociaciones madrileñas corrían rumores de purgas internas en los sindicatos, en la CNT. Había también una rumorología bastante negativa en torno al Partido Comunista y, sin embargo, había una percepción que los partidos como la Guardia Roja, la Liga Comunista Revolucionaria, es decir, estos grupos que nacieron en aquella época y que luego tuvieron una vida parlamentaria muy efímera, eran un espacio mucho más proclive y mucho más amigable para la interacción y para la sociabilidad. Por lo tanto, me quedo contento de que he lanzado la idea fundamental, que creo que es un aspecto importante de recordar del movimiento de liberación en España, que era un movimiento en clave revolucionaria. Y para acabar, simplemente quería señalar dos consecuencias fundamentales que tuvo esta orientación ideológica. Dos circunstancias, dos consecuencias que han tenido después repercusiones a lo largo del tiempo y que han marcado la relación entre el activismo, los procesos de comunidad, el mercado y la elaboración política. El activismo revolucionario en España, como ocurrió también en Francia y en otros países, fue muy hostil hacia el homosexual no politizado. Y esto es algo que se tiene que recordar. Se puede comprender, probablemente era una consecuencia lógica de los tiempos que se tenían que vivir, pero desarrolló un discurso muy hostil contra este homosexual que era preso de la jaula dorada. El activismo revolucionario lanzó un argumento contra las identidades, pensaba que la homosexualidad nunca era la clave para la definición grupal y pensaba que estas personas que malgastaban su tiempo en estos guetos y en estos lugares poseídos por el mercado, lo único que estaban haciendo era difuminar su compromiso político y estaban perdiendo sus energías y su vitalidad. Por lo tanto, el discurso fue siempre muy hostil contra la escena comercial, contra la subcultura y contra los homosexuales que perdían su tiempo en este tipo de espacios de interacción. La liberación revolucionaria tuvo un débil argumento, un débil discurso sobre la sexualidad en general y pensó poco sobre las peripecias vitales de las personas a las que en principio tenía que representar. Y las consecuencias externas de la liberación revolucionaria fue un argumento muy duro frente al consenso constitucional y al sistema de partidos.
Sí es cierto que luchó activamente por la legalización de la homosexualidad y de las organizaciones homosexuales, pero en otros frentes lanzó un discurso político que fue tildado por las élites del momento como antisistemas. Y voy a acabar mi intervención únicamente con dos extractos para que veamos el tipo de argumentos políticos que se lanzaban en la época. Por ejemplo, una organización que fue escisión del FAC y en relación con el consenso constitucional dijo lo siguiente: esto es lo que la Constitución significa para nosotros. Nuestros problemas han empeorado. Nuestro gueto dorado y un cierto grado de tolerancia se mantendrán, porque la sociedad no puede destruirnos. Sin embargo, una barrera insoportable nos mantendrá aislados del resto de la sociedad. Esta nueva Constitución será como una espada de Damocles para todos los explotados y los oprimidos. La democracia es para ellos, para los burgueses, para todo tipo de opresores, para la izquierda institucionalizada, pero no para nosotros, para los homosexuales, para los oprimidos, para los explotados. Gracias por la atención. Bueno, kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko etorregaitik. Bueno, yo soy de Bilbao y agradezco a los organizadores y organizadoras el que me hayan invitado. Para mí es toda una novedad porque yo no estoy acostumbrada a estos eventos, entonces estoy un poco nerviosa. Me vais a perdonar si, bueno, ¿no? En estos casos pues estamos aquí un poco... A mí me invitaron para hablar de los años 70 y yo, pues la verdad, en los años 70 era una cría y estaba obnubilada en mi pueblo y no sabía mucho del lesbianismo. Entonces, pues a pesar de que podría decir algo porque me he documentado sobre ello, pues luego al final me dijeron que podía hablar sobre mi experiencia vital como feminista lesbiana, perdón, como lesbiana feminista en Bilbao. Bueno, yo vine de Inglaterra, ¿no? Regresé de Inglaterra en 1984 porque estaba allí como lesbiana conversa. Proveniente de Lorrio, un pueblo de Vizcaya, había sido enviada por mi madre a Leeds para aprender inglés y algunas buenas costumbres. Junto a una cuadrilla de lesbianas separatistas, radicales, punquetas y ocupas, aprendí sus buenas costumbres. De vuelta en Bilbao, encontré en el colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya esas características: separatistas, antipatriarcales, feministas, radicales, aunque no punquetas ni ocupas. El colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya inició su andadura en 1983. Al desaparecer emakumearen sexua askatasunerako mugimendua, ESAM, el que a su vez apareció como una escisión de Euskal Herriko Gai Askapen Mugimendua, EGAM, por el motivo que Kerman ha mencionado. Tuvimos un activismo que transcurrió hasta el 2005, fecha en que por agotamiento dimos por terminado el grupo. Fueron 22 años de intenso activismo y encuentros que transformaron nuestras vidas. Tiempo en el que formulamos y reformulamos el debate, las formas de entendernos, construirnos y reconstruirnos, de hacer trabajo colectivo, de pensar lo político, lo social y lo lúdico, donde encontrarnos y reconocernos. Convergieron en el colectivo de lesbianas feministas, lesbianas que ya habían tenido militancia en ESAM, activistas de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y lesbianas diversas, lo que hizo que el colectivo fuera sumamente político, centrado y anteponiendo el análisis lésbico a todos los temas de discusión feminista. El colectivo se definía primero como de lesbianas y luego feminista, porque poníamos el cuerpo y el pensamiento en el vivir lesbiano. Y teníamos claro que el lesbianismo no era una preferencia sexual, sino una opción política para todas las mujeres, lo que implica un atentado directo o indirecto contra el derecho masculino de acceso a las mujeres, como una estrategia feminista contra el patriarcado. Éramos parte del movimiento feminista muy cercanas a la Asamblea de Vizcaya, pero remarcando nuestra autonomía. Tuvimos grandes y largas conversaciones con la Asamblea,
centradas fundamentalmente en nuestra crítica a la heteronormatividad. En un primer momento les costó entender la heterosexualidad como un régimen que el patriarcado usa para administrar la vida, el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, porque la visión de la sexualidad lésbica que tenía la Asamblea era limitada. La ubicaban en el ámbito de lo privado, como una opción personal. Les costó entender el lesbianismo como opción política. Nuestro activismo se enriquecía leyendo, traduciendo y debatiendo todo aquello que llegaba a nuestras manos. Nos inspiraban Monique Witty, Adrienne Rich, Gail Rubin, Matthew Nicole Cloud, Audre Lorde, entre otras. Muchos de los artículos de la revista Nosotras, del colectivo feminista de lesbianas de Madrid, nos invitaban a la reflexión y discusión interna. En 1986, junto al colectivo de feministas lesbianas de Guipúzcoa, con quienes formábamos Euskadiko Lesbiana Feministen Kolektiboak, hicimos una convocatoria abierta para asistir al encuentro de International Lesbian Information Service en Ginebra. Se apuntaron 180 lesbianas, así que llegamos 3 autobuses de Bilbao a Ginebra. Ese encuentro nos abrió la perspectiva del activismo lésbico internacional y sus diversas características. Me impresionó la fuerza del discurso de las chicanas reivindicando su lesbianismo desde su mestizaje en su crítica a los nacionalismos. La valentía de las lesbianas del mundo árabe que estaban presentes. El separatismo por raza, clase, sexo de las lesbianas londinenses negras. Las inglesas antimilitaristas que se ponían enfrente de la alambrada de la base militar de Greenham Common, denunciando los nexos del militarismo y armamentismo con los intereses económicos del neoliberalismo y por lo que el lesbianismo debía ser antimilitarista y antiarmamentista. A partir de entonces hicimos un puente solidario con América Latina, donde a raíz de ese encuentro de Ginebra y otros eventos iniciaron los encuentros lésbicos feministas de América Latina y del Caribe, que a partir del 2012 se denominan Encuentros Lésbicos Feministas Autónomos del Abya Yala. Los colectivos de lesbianas feministas de Euskadi editamos desde 1986 hasta el 93 12 números de la revista Sorginak. Rotábamos la edición con el colectivo de lesbianas de Guipúzcoa y sacábamos 2 al año. En los 80 no contábamos con muchas referencias teóricas. Poníamos en común textos teóricos que encontrábamos o traducíamos, desde donde nos inspirábamos para escribir artículos, ensayos, pronunciamientos, volantes, ponencias, etc. Algunos de los temas de la revista Sorginak, y aquí, pues, la visibilidad lésbica, relaciones entre feminismo y lesbianismo, sexualidad lésbica, los celos, el gueto, la crítica al sistema hegemónico heteropatriarcal, crítica a la lesbofobia de la Iglesia, la familia como centro del control reproductivo por parte del Estado, lenguaje sexista, la pareja, la monogamia, el orgasmo, sexualidad en la escuela, el armario, los géneros, historia, deporte, arte, informe de las diversas jornadas de lesbianas donde las hubiere, derechos civiles, violencia contra las lesbianas, organización y formación de redes solidarias, una sección internacionalista dedicando cobertura a los lesbianismos en África, Asia, América Latina, racismo, autodefensa contra las agresiones de los tíos, mujeres en trabajos considerados masculinos, testimonios, etcétera, etcétera. Vaya, como la vida misma hoy en día. La revista la repartíamos y divulgábamos como podíamos. En Euskadi, en varias librerías feministas y en el Estado español, en aquellos lugares o con lesbianas individuales que nos la pedían. En cada revista había una reseña de cómo contactarnos e incluso la posibilidad de suscribirse, lo que posibilitaba el acercamiento de lesbianas de otros lugares. Sorginak logró ser un referente para nuestras lectoras que la esperaban con mucho entusiasmo en distintos lugares del Estado español y en el mundo, porque somos de Bilbao. Debido a la demanda de lesbianas de distintos lugares, creímos necesario volver a sacar Sorginak en el 98. La realidad había cambiado. El mundo occidental imponía temas como el mercado rosa y la petición de equiparación de derechos. Y el ámbito internacional nos ubicaba en el contexto de las guerras, especialmente en la de Bosnia-Herzegovina. La revista ahora debía adecuarse a las demandas del mundo globalizado
de las lesbianas era colores y teníamos una sección de entretenimiento como viajes, crucigramas, fotos de pequeña para ver si te decían a ver quiénes éramos. Sostuvimos la revista hasta marzo del 2000. Lo lúdico ocupó lugar en nuestro trabajo. Organizábamos fiestas mensuales solo para chicas en un espacio que nos cedía EGAM, en el Chocolanda, ahora convertido en espacio Ocupa. Lo social era para nosotras también un espacio político, porque esta revolución la queríamos hacer bailando. Dedicábamos mucho empeño y amor en procurar estos espacios, que se hicieron imprescindibles en nuestras vidas, porque allí ligábamos y el grupo crecía. Decorábamos el local, seleccionábamos y cuidábamos mucho la música para no escuchar machiruladas. Participábamos activamente en Mamiki, y todavía hoy, pues algunas seguimos ahí. Comparsa de mujeres en las fiestas de Bilbao. Un espacio además de social y lúdico, sumamente político, porque con Bilbo con Comparsa se ha trabajado el tema de la violencia contra las mujeres o hacia el colectivo LGTB. Organizábamos comidas, cenas en torno al 28J y el 8 de marzo para encontrarnos y compartir, donde salieron los eslogans más creativos. Discutimos si debíamos participar en la coordinadora de grupos feministas de Bilbao. Decidimos que sí, para que a dicha coordinadora nunca se le olvide incluir el lesbianismo como parte de las reivindicaciones feministas. Así, los comunicados para las manifestaciones por el 8 de marzo incluían una perspectiva lesbianista. También formábamos parte de la coordinadora de grupos para organizar el 28J. Teníamos claro que el 28J tenía que ser el día que fuera, un día reivindicativo y no de consumo. Cuidábamos que incluyeran el pensamiento lesbianista, fuera cual fuera el eslogan elegido. Así, la crítica al neoliberalismo, el Estado, a la Iglesia, al silencio de la sociedad y la integración de parte del movimiento LGTBI feminista a los valores del Estado-nación heteronormativo, capitalista y patriarcal estaban presentes. Debido a las diferencias que causaron las reivindicaciones de derechos y la equiparación de las políticas del Estado, al cual quisiéramos aniquilar, el colectivo se extinguió en 1992. Bueno, cuando el colectivo dejó de funcionar y pasado un tiempo vimos la necesidad de crear un espacio alternativo solo para mujeres y lesbianas. Esto ya es en 2005. Donde desarrollar actividades lúdicas y culturales con contenido político en la filosofía del do it yourself. Así, creamos Lady Festa. La autogestión era nuestra principal característica. Estábamos seguras que era necesario y enriquecedor la existencia de un lugar propio sin injerencias masculinas. La primera Lady Festa fue en 2007. Cobramos una entrada simbólica para hacer frente a los gastos y contamos con la colaboración mediante publicidad de varios amigos. Encontramos un local que nos cedió el espacio y nos demostró que con voluntad y la solidaridad de otras mujeres pueden construirse proyectos sin patrocinios. En las fiestas hicimos performance, teatro, proyectamos fotografías de lesbianas que nos precedieron en nuestro activismo y la música corría a cargo de DJ lesbianas que pincharan música de todos los estilos, siempre teniendo presente la no manifestación de machiruladas en su música. No solo organizábamos fiestas, también dábamos cabida a un trabajo artístico que fusionaba el feminismo y el lesbianismo. En este sentido, confeccionamos un calendario que tenía como objetivo recuperar la simbología lesbiana construida a través de los textos de Monique Witty en el borrador para un diccionario de las amantes. En marzo de 2009 organizamos el primer encuentro lesbofeminista de Lady Festa junto a MDMA para activar el debate sobre el lesbianismo dentro de los movimientos feministas, cuestión que, en mi opinión, aún no está superado. Hicimos presentaciones de libro con Raquel Platero y Kika Fumeiro. Lady Festa fue un aprendizaje y al mismo tiempo fortaleció nuestro orgullo y principios de autogestión y trabajo político. Pero esto no bastaba y nos dimos cuenta que necesitábamos conformar un grupo con incidencia política en la calle y en nuestro día a día. En un encuentro de grupos lesbianos diferentes surgió Sare Lesbianista en 2012. Sare porque en euskera es red y lesbianista porque éramos lesbianas feministas y seguimos siendo.
Estábamos entusiasmadas con la idea de que surgiera un espacio donde confrontar nuestra propuesta y opiniones. Si bien el pensamiento queer nos diferenciaba a algunas activistas de la SADE lesbianista, considero que en la práctica nuestro lugar de enunciación ha sido fundamentalmente lesbianista. En ese contexto comenzamos a reivindicar el 26 de abril como Día de la Visibilidad Lésbica. Renombramos las calles de Bilbao con nombres de lesbianas feministas, Monique Witty, Audre Lorde, Valerie Solanas, etc. Desde la SADE lesbianista hemos participado en charlas desde diferentes espacios en la coordinadora 28J, como parte del jurado CineWalk, Festival de Cine, Les Trans Gay, en las acciones de la Marcha Mundial de las Mujeres. Y aquí volví a encontrar un espacio en el cual podía activar como lesbiana feminista. El lesbiofeminismo, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo una lucha vigente, porque el heteropatriarcado mantiene expresiones cada vez más sofisticadas desde el espacio de dominación capitalista neoliberal, y en ese sentido nuestra lucha contra el Estado neoliberal y las instituciones que lo sostienen, como la familia, la filiación, la monogamia, el modelo del amor romántico, siguen presentes. Eskerrik asko. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí porque fui una de las personas que firmó la petición de autorización a la primera manifestación del orgullo aquí en Madrid en el año 78. En el 77 había tenido lugar la primera manifestación del orgullo en Barcelona, que fue reprimida por la policía en las Ramblas, y en Madrid pues consideramos que merecía la pena intentar una estrategia para que la manifestación fuera legalizada. Esa estrategia consistió en ir a hablar con la Federación Socialista Madrileña, en la comunicación el gobierno civil, lo que ahora sería la delegación de gobierno, pues fue firmada por Alonso Puerta, diputado socialista, que luego sería teniente de alcalde con Tierno Galván, y por Josep María Riera Mercader, diputado del PSUC, que, por cierto, tuvo mucha actividad junto con Juan María Vandrés, diputado de Euskadi y Esquerra, en las dos primeras legislaturas de la democracia en la defensa de los derechos de los homosexuales, primero con la abolición de la ley de peligrosidad social y después con la legalización de las organizaciones homosexuales. La manifestación fue convocada por el Frente de Liberación Homosexual de Castilla. Este grupo, su nombre era una traducción del Front d'Alliberament Gai de Cataluña, que era el principal grupo homosexual que existía en España en aquella época. Nos llamamos de Castilla porque, aunque era un grupo madrileño, pues de la misma manera que en Barcelona eran de Cataluña, pues Madrid era una ciudad castellana, por eso era de Castilla. Y utilizamos la palabra homosexual porque en aquella época gay en Madrid, al menos, pues aparte de ser un anglicismo, sonaba un poco como un eufemismo, como no atreverse a utilizar el término homosexual, que parecía más rompedor. Esto hoy en día podría ser muy discutible porque realmente la palabra homosexual es creada, o sea, viene del ámbito de la medicina a finales del siglo XIX, mientras que la palabra gay es una palabra que los propios homosexuales pues, reivindican para llamarse a sí mismos. Lo que ocurre es que esta palabra el inglés la tomó del francés y el francés del provenzal y del catalán, y claro, en Cataluña gay pues existía unos cuantos siglos antes de las revueltas de Stonewall en Nueva York. El FLOC, a su vez, había surgido de la fusión de tres grupos que habían existido previamente en Madrid. La agrupación Mercurio para la liberación homosexual, el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y el Movimiento Democrático Homosexual. El Movimiento Democrático Homosexual era fundamentalmente un grupo de personas vinculadas al Partido Comunista y ligadas al mundo de la cultura y del cine particularmente, con personas como Eloy de la Iglesia, el director de cine, que tuvo una vida breve y era bueno, pues una opción más reformista, que se centraba fundamentalmente pues, en la petición de derogación de la ley de peligrosidad social. Y el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria era una réplica de un grupo que existió en Francia con el mismo nombre,
nació aproximadamente en el año 71, un poco después de mayo del 68. Un grupo en el que participaba también pues, gente como Eduardo Aro Ibars, poeta, escritor y activista, Joaquín de Molina, que era pintor, ambos fallecerían años después del SIDA. Fue un grupo que tuvo una vida breve, pero intensa. Y bueno, a mí me gustaría recordar aquí algunas frases de un texto del FAR, porque una de las características de aquellos grupos era el cuestionamiento de la identidad homosexual. Es decir, se planteaba que leo literalmente, no es suficiente la lucha contra la represión de la homosexualidad. Esta es un componente más del deseo sexual de todo individuo, consciente o inconscientemente. La liberación homosexual se plantea necesariamente en el contexto más amplio de la revolución sexual, de las costumbres, de puesta en cuestión de la moral. No reivindicamos la homosexualidad como tal, sino una vida sexual y afectiva libre y gratificante. Es decir, lo que se pedía era la liberación del deseo homosexual y también la superación de la dicotomía homosexual-heterosexual, de los roles activo-pasivo, hombre-mujer, dominante-sumiso, etcétera, etcétera. Se planteaba también la convergencia con el movimiento feminista. En este sentido, pues, tenía también un componente claramente antipatriarcal. Se ponía en cuestión la familia, el matrimonio, la familia y el matrimonio, obviamente, pues, heterosexual. En aquella época no podíamos ni imaginar siquiera que algún día fuéramos a llegar a reivindicar el matrimonio igualitario como sucedió muchos años después, ¿no? Como anécdota, pues, en aquella petición de autorización de aquella primera manifestación en Madrid, detrás de estos dos diputados que he mencionado, firmábamos dos miembros del FLOC, uno era yo y el otro era Carlos Patiño, actor, que en 2005 pues, me casaría con él, ¿no? Nos casó Pedro Cerolo para hacer uso de los derechos recién conquistados, ¿no? Con esto lo que quiero plantear es un poco cómo han evolucionado los discursos, cómo han evolucionado las propias reivindicaciones y cómo en aquella época, por lo menos desde el componente más revolucionario del movimiento homosexual, se criticaba el discurso de la identidad, ¿no? También, obviamente, la principal reivindicación en aquella época era la derogación de la ley de peligrosidad social. Hay que tener en cuenta que la sociedad española, en los últimos años del franquismo y primeros de la transición, pues todavía la opinión mayoritaria era que la homosexualidad era un delito, ¿no? La homosexualidad estaba castigada con 5 años de cárcel por la ley de peligrosidad social. Esta era la opinión de la derecha conservadora católica, que era la única derecha que existía entonces. Y, por otro lado, pues había quienes consideraban que la homosexualidad era una enfermedad. Este es el caso, por ejemplo, de Tierno Galván, que en una entrevista publicada en El Viejo Topo pues manifestaba esta idea de que los homosexuales pues, no éramos delincuentes, sino que éramos enfermos, ¿no? Obviamente, al plantear que era una enfermedad, esto significaba que eventualmente podría curarse. El tratamiento era el electroshock, fármacos, etcétera, etcétera. Había una clínica muy conocida, la clínica del doctor López Ibor, gracias, me había ido, López Ibor. Y bueno, era una cosa que tristemente ocurría en aquella época. Con frecuencia eran las propias familias las que denunciaban a sus hijos homosexuales, que luego pues, eran detenidos y encarcelados, o bien pues, les llevaban a un tratamiento de estos tan terribles, ¿no? Yo recuerdo también en aquella época, yo militaba en la Liga Comunista Revolucionaria, que era
pues probablemente la organización dentro de la izquierda que más claramente participó y se implicó en la liberación, en el movimiento de liberación homosexual. Y recuerdo que publiqué un artículo que se llamaba «La heterosexualidad también se cura», un poco pues, criticando esta absurda idea de que las preferencias sexuales de una persona o su comportamiento sexual se pudieran modificar a base de electrochoques, ¿no? En aquella época existió también la coordinadora de grupos marginales. La ley de peligrosidad social no solamente castigaba la homosexualidad, castigaba también la prostitución, el prosenitismo. Era una ley que procedía de la ley de vagos y maleantes de la República, que por cierto fue muy utilizada durante el franquismo para reprimir a la izquierda, porque pues una persona que no pudiera demostrar tener un domicilio fijo y un trabajo fijo, pues eso ya solamente en sí mismo ya era motivo para encarcelarle. Y en aquella coordinadora pues, participaron grupos como Minusválidos Unidos. Yo también formé parte de ese grupo, lo que hoy llamaríamos diversidad funcional. Pues en aquella época utilizamos ese nombre de Minusválidos Unidos. Había un colectivo de psiquiatrizados en lucha, había colectivos feministas, estaba también los comités de apoyo a la COPEL. La COPEL era la coordinadora de presos en lucha. A raíz de la amnistía política, los presos sociales iniciaron una movilización en las cárceles reivindicando una amnistía para los presos sociales y una mejora de las condiciones de vida en las cárceles. Y todo esto fueron un poco los antecedentes de aquella primera manifestación del orgullo en el 78, una manifestación que yo considero que tuvo un enorme éxito. Calculamos que vinieron unas 5.000 personas, lo cual para aquella época era muchísima gente, una gran diversidad. Difundimos la manifestación en Chueca, entonces pues había travestis, había transexuales, había prostitutas, había muchos militantes de la extrema izquierda, de la LCR, del MC, de la CNT, había activistas, sindicalistas de comisiones obreras, había feministas, madres solteras. Y recuerdo también, nos mandaron al retiro, a la calle Méndez Pelayo, salíamos de O'Donnell, esquina con Méndez Pelayo, y terminaba en Mariano de Cavia. Obviamente, pues era un sitio, digamos, discreto, donde no se nos viera mucho, y la policía estaba muy nerviosa, y entonces empezaron a decirnos a la cabecera que nos diéramos prisa, que aquello tenía que terminar y nos teníamos que ir a casa. Y entonces la reacción espontánea de la gente fue ponerse a cantar «Qué buenas son las fuerzas represivas, qué buenas son que nos llevan de excursión». Y así, pues aceleramos la marcha para que los policías se quedaran tranquilos, ¿no? Recuerdo algunas anécdotas de la época también simpáticas, ¿no? Una de las primeras pintadas ecologistas que decía «Salvemos las cabras de Gredos», y alguien había escrito debajo «y las de Recoletos». En aquella época, pues las locas, la pluma, era también una forma de transgresión. Había también sectores dentro de los homosexuales que podían criticarlo, pero evidentemente yo creo, desde mi punto de vista, pues la pluma, las locas, los travestis, los transexuales, las personas transexuales, etcétera, etcétera, tuvieron un enorme protagonismo en cuanto que eran pues, algunas de las personas más combativas, como ocurrió, de hecho, en el año 69 en Nueva York, en las revueltas de Stonewall. Y pues un poco por terminar retrospectivamente, aquellos primeros grupos homosexuales revolucionarios se planteaban como objetivo que la izquierda, que el movimiento obrero asumiera la cuestión homosexual. Creo que eso es un objetivo que se logró. El otro objetivo era que los homosexuales asumieran la revolución y la transición al socialismo. Esto obviamente nunca se consiguió. Y pues hoy en día el orgullo tiene obviamente un componente muy, muy comercial y bastante alejado de aquellos
de aquellos inicios en que se ponía, como he dicho ya antes, se ponía en cuestión la propia identidad homosexual y se ligaba la liberación sexual pues, a una liberación más amplia, por supuesto, al movimiento feminista y a la lucha contra el patriarcado y también pues, a una lucha anticapitalista. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Damos paso ahora a Carmen. Buenas tardes a todas. Bona vesprada, arratsaldeon. Quería agradecer también, en primer lugar, a la organización de este evento y a Gracia Trujillo en particular por haberme invitado y por permitir que vengamos pues, a contaros un poco nuestras experiencias vitales, porque pienso que es muy importante la transmisión de todas las memorias históricas, ¿verdad? Bueno, yo empecé a tener una conciencia social de lo que estaba pasando en mi país en el año 1970. Yo estaba en el instituto, tenía 14 años. Fue el año que se aprobó la Ley General de Educación y fue el año que se hicieron los juicios de Burgos. Fue la primera vez que yo vi manifestaciones, que vi movilizaciones en contra de la dictadura y aquello a mí me conmovió. O sea, en mis 14 añitos empecé a darme cuenta de que el país en el que vivía había mucha desigualdad. Y en el instituto empezamos a organizarnos para formar los comités de estudiantes de enseñanza media. Era la primera vez en este estado que se movilizaba la enseñanza media, porque hasta entonces había habido mucha movilización en las universidades, pero a partir de la aprobación de la Ley General de Educación se empezaron a movilizar también en los institutos. Entonces, formamos los comités, en principio contra la Ley General de Educación, porque era lo que más nos afectaba, pero evidentemente eran años muy convulsos. Eran los años de la guerra de Vietnam, el año 73 fue cuando asesinaron y ejecutaron a Salvador Puig Antich. Entonces hacíamos movilizaciones realmente muy importantes, no solo ya contra la Ley de Educación, sino contra la dictadura, contra el capitalismo, contra el imperialismo. Nos pasamos, yo creo que todo el bachiller me lo pasé formándonos en pequeños grupos, en seminarios que hacíamos, estudiábamos economía, estudiábamos marxismo, leíamos con nuestros 14, 15, 16 añitos, leíamos a Marx, a Lenin, a Mao Zedong, estudiábamos qué estaba pasando en Vietnam, estudiábamos imperialismo, economía, historia. Es decir, no solamente queríamos cambiar el mundo, queríamos entender el mundo. En el año 72 empecé a militar en la Organización Comunista de España Bandera Roja. Era un pequeño grupo, un pequeño partido de extrema izquierda, de la extrema izquierda revolucionaria, que en aquellos años se fue formando un poco en contra del Partido Comunista, porque lo veíamos como muy reformista, muy revisionista, y fueron surgiendo muchos partidos a la izquierda del PC. Y la gente más joven nos identificábamos más, ¿no?, con ellos. Era un partido de tipo maoísta y bueno, pues fundamentalmente era un partido anticapitalista revolucionario. Pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y era nuestro objetivo fundamental, ¿no? En el año 75, cuando muere Franco, nuestra organización no está presente en el foco fundamental donde se va a desarrollar la revolución, según pensábamos. O sea, el foco fundamental era Euskal Herria. ¿Qué decidimos? Pues hacer algo que llamábamos extensión. Es decir, en las zonas donde había muchos militantes, como Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla, teníamos que enviar gente a vivir a Euskal Herria, porque allí es donde se estaba cociendo todo y ahí iba a surgir la revolución proletaria, vamos, de un momento a otro. Así que allí que me fui yo, con otros compañeros y compañeras, a montar el partido y a participar en la revolución. A mí me tocó ir a Iruña, otros fueron a Bilbao y, bueno, pues estando en Iruña, en el año 76,
además del ambiente súper represivo, súper fascista que existía contra todos los movimientos sociales, porque una vez muerto Franco no se acabó la dictadura, no nos engañemos, la transición democrática, mal llamada transición democrática, no es cierto, no existió. Seguían asesinándonos, seguían disparando contra las manifestaciones, hubo centenares y centenares y centenares de muertos después de muerto Franco. Eso es algo que también es importante remarcar, ¿no? Entonces estábamos, por un lado, los militantes de extrema izquierda intentando luchar contra esos últimos estertores de la dictadura y, por otro lado, iban surgiendo movimientos sociales que habían estado totalmente hundidos, que era imposible que salieran durante la dictadura, entre ellos el movimiento feminista. En el año 76, estaba yo en Iruña, tenía 20 añitos, y llegaron unas mujeres de Barcelona a hablarnos de qué es eso del feminismo, porque no sabíamos nadie lo que era, ¿no? Era algo nuevo en aquel momento. Allí que acudimos un montón de mujeres a una asamblea a enterarnos. Y nos impactó tanto todo lo que nos contaban de que se estaban movilizando por todo el Estado, que se estaban formando grupos de mujeres, que era eso de dejar las reivindicaciones de las mujeres siempre para el último momento, tal. Y empezamos a plantearnos la necesidad de crear una organización en Iruña para empezar a debatir sobre todos los temas que nos interesaban, ¿no? En esa primera organización se llamó Emakume Askatasunari Mugimendua, Movimiento de Liberación de la Mujer, pues yo participé como socia fundadora, aquí os enseño el carnet, que lo tengo desde hace 40 años, y bueno, pues nos dedicábamos fundamentalmente a leer, debatir, autoformarnos, porque ninguna sabíamos nada de qué era eso del feminismo y de todas las corrientes que estaban por ahí, ¿no? Aquellos fueron unos años muy duros porque se mezclaba con las luchas en la calle por la amnistía. Fue el año 77 el año de la Marcha por la Libertad. En el año 78 en los Sanfermines fueron brutales. Mataron a Germán Rodríguez, un compañero de la Liga Comunista Revolucionaria. Hubo unas movilizaciones tremendas, hubo muchísima represión. Pero aún así las mujeres salíamos a la calle también a reivindicar nuestros derechos. Tengo una foto que he rescatado de mi archivo del año 78, hace casi 40 años, una pancarta que hicimos, el EAM, que pone «Por unos Sanfermines no machistas». ¿Qué están pidiendo las compañeras ahora? Lo mismo, después de 40 años. Es decir, que seguimos luchando por el feminismo. Vale. Hay un lapsus entonces de unos años que, bueno, me retiro un poco del activismo. A partir del año 85 estoy en Valencia otra vez y vuelvo a notar la necesidad de volver al activismo, ¿no? Y, bueno, pues ¿a dónde me voy? Lógicamente, lo que existe en Valencia en aquel momento, que aglutina a todas las diversas organizaciones feministas, es la Casa de la Dona. Empiezo a integrarme en la Casa de la Dona y al poco tiempo las lesbianas que estábamos por allí, pues como ha pasado en muchos otros sitios, nos dimos cuenta de que el movimiento feminista en aquel momento no terminaba de recoger nuestras reivindicaciones. Siempre había otras cosas más importantes, pues igual pues, el derecho al aborto, la lucha contra la violencia de género. O sea, había, sí, verdaderamente reivindicaciones muy fuertes que estaba llevando adelante el movimiento feminista, pero nosotras veíamos las lesbianas que no nos incluían ahí, no nos veíamos dentro. Y decidimos formar un grupo, un colectivo específico, que se llamó la Comisión de Feministas Lesbianes de Valencia, ¿no? O sea, era el colectivo específico de feministas lesbianas que funcionábamos dentro de la Casa de la Dona, o sea, coordinadas con el resto de las organizaciones feministas. Que por lo que ha dicho la compañera antes, había algunos colectivos que se llamaban de feministas lesbianas y otros de lesbianas feministas, porque allí hubo su polémica sobre qué tenía que ir delante y qué tenía que ir detrás. Bueno, cada zona lo resolvió, sí, cada zona lo resolvió como mejor le pareció y como nos pusimos de acuerdo. Pero el caso es que todas nos coordinábamos, ¿no? O sea, a partir del año 85-86 yo estuve, sobre todo personalmente, yendo más a Madrid porque tenía más facilidad para ir a las coordinadoras que se hacían una vez al mes, aquí en Barquillo, la coordinadora de organizaciones feministas de todo el Estado español.
Y nos venía muy bien, sobre todo, pienso a las lesbianas, porque veníamos de sitios donde había pocas lesbianas, realmente. O sea, Valencia no es que fuera un pueblo, pero tampoco es una ciudad muy grande. No había muchos espacios para conocernos lesbianas, y sobre todo lesbianas feministas. Entonces veníamos a Madrid muy contentas porque, bueno, pues ese fin de semana salíamos de marcha, íbamos a los sitios de ambiente, conocíamos a otras mujeres y nos coordinábamos y sabíamos todo lo que estaban haciendo los diversos grupos de lesbianas y de feministas en general en todo el Estado. Por ejemplo, nos intercambiábamos las revistas, yo tengo muchas Sorguinac en casa todavía, y de L'Eix Violeta, y de las que venían de Cataluña, y las de aquí de Madrid también, por supuesto, el colectivo de feministas lesbianas de Madrid, la revista aquella tan maja que hacían, que nos servían luego para hacer debates. Luego volvíamos a Valencia y nos pasábamos ahí debatiendo sobre todos los artículos. O sea, era muy enriquecedor. Además, se tejió una red afectiva, una red de apoyo, de que yo tenía que ir, por ejemplo, a Barcelona por lo que fuera, pues tenía siempre una casa donde dormir, de una compañera. Venía alguien a Valencia, pues venía a mi casa. O sea, teníamos una red de apoyo mutuo muy, muy sólida. Y yo recuerdo esos años como de mucha lucha, pero también mucha camaradería, mucho afecto. En aquel tiempo, el movimiento feminista, no solamente se centraba en, digamos, reivindicaciones que afectaran concretamente a las mujeres, porque era también un movimiento antimilitarista, como ha dicho la compañera. Nosotras íbamos a todas las concentraciones y manifestaciones de la campaña contra la OTAN, por ejemplo. Éramos también un movimiento antinuclear, íbamos a las centrales nucleares y hacíamos concentraciones, acampadas. La lucha de Green and Common, también estuvimos haciendo un apoyo a las compañeras británicas que mantuvieron una acampada delante de una base militar que tenía misiles nucleares durante 19 años. Estuvieron 19 años con el campamento, momentos más álgidos, con 30.000 personas, momentos de menos, pero fueron unos años de una lucha muy intensa, antimilitarista y antinuclear, y finalmente se consiguió que desmantelaran la base. O sea, se consiguió, fue una victoria. En los años 80, pues, ¿cómo vivíamos las lesbianas? Pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, dentro de un armario no, dentro de muchos armarios. O sea, el armario de la familia, el armario del trabajo, el armario con los vecinos, etcétera, etcétera. Teníamos espacios pues, donde te podías soltar la melena un poco, los sitios de ambiente, ¿no? que se decía. Teníamos las lesbianas feministas nuestros grupos y nuestras redes, pero realmente era complicado, era duro. Después estaba también, pues unas teníamos más pluma, éramos más butch, como se dice ahora, o éramos más masculinas, otras que eso no lo veían bien, otras que eran más femeninas. Parece ser que si eras muy masculina no estaba bien visto y si eras muy femenina con tacones y maquillaje tampoco. O sea, había unas historias, unas discriminaciones, porque parecía que la lesbiana pura, había unas lesbianas golden que tenías que ser ni muy masculina ni muy femenina, no tenías que tener ninguna relación nunca con hombres, por supuesto, o sea, lo de esta promiscuidad ay, es que tal, me gusta fulanito. No, yo qué sé, unas historias, ¿no? O sea, nos montábamos unas historias de pureza. Otra cuestión, por ejemplo, que a mí me afectaba mucho, era pues lo de querer ser madre. Eso estaba muy mal. Vamos a ver, eso es doblegarse al patriarcado, es querer seguir siendo madre. Estaba muy mal visto. Yo era madre, evidentemente, yo tengo un hijo y estaba fatal visto. Mira, no ligaba mucho porque como era madre, pues, ¿qué le vas a hacer? O sea, han ido cambiando. Yo creo que dentro del imaginario de las lesbianas han ido cambiando un poco las cosas que veíamos más importantes o menos. Pero, bueno, pues esto era en los 80. A finales de los 80, principios de los 90, la Casa de la Dona, como grupo, local que aglutinaba muchos grupos, se fue debilitando. El colectivo de feministas lesbianas acabó desapareciendo. Y más o menos también tuve mi desvinculación un poco del movimiento feminista y del activismo.
Tuve mi época de irme al campo a cultivar lechugas y esas cosas, ¿no? En el año 2010 vuelvo un poco a la ciudad y descubro el transfeminismo. El transfeminismo a mí me ha cambiado la vida porque ha sido otra revolución dentro de mi revolución. Y la teoría queer, porque ahí es donde yo me he sentido más identificada, porque como he estado tanto tiempo pensando yo soy mujer, pero tampoco cumplo todos los parámetros que digamos, una mujer debe cumplir, ¿no? O sea, yo soy más masculina y, por otro lado, pues tampoco me siento un hombre, ¿no? ¿Qué soy yo? Y digamos que he encajado más en el transfeminismo y me he sentido más identificada. Y desde entonces estoy volviendo otra vez, o sea, he vuelto otra vez a hacer activismo y, bueno, pues en grupos transfeministas y queers y en la escena transfeminista en general. Tampoco me voy a extender más porque tampoco es el momento este, pero en fin. Gracias por haber asistido. Bueno, muchas gracias por los interesantísimos testimonios de Carmen, Ramón y Maite y por la presentación de Kerman. Yo creo que lo mejor es dar la palabra al público para ver si le apetece compartir algo con nosotros o quiere que plantee alguna cuestión. Que si alguien quiere hablar, lo sabía. Tienes el micrófono allí. Bueno, Es que no se oye por detrás. No. es mejor así porque lo van a grabar. Ni aquí tampoco. ¿Por qué razón se ha tardado tanto en que las lesbianas sean amigos de los homosexuales? ¿Por qué? No lo entiendo. La lesbiana ha sido como más cerrada, como una ostra más cerrada, y el homosexual como una almeja que se abre enseguida. Es una cosa que no... A veces se ha tachado de machista a un compañero homosexual. En fin, un poco la dinámica esta. Segunda cuestión. A ver, si un hombre es amanerado y tiene la pluma y todo eso, si se convierte en una mujer, ¿deja de ser amanerado? Es otra cuestión que observo que no la entiendo. O sea, si una persona masculina es amanerada, una persona femenina no lo es. No hay amaneramiento en la mujer. Que me lo explique alguien si alguien lo sabe. Y tercera y última, y lo siento, me habéis encantado porque tenéis mucho mundo detrás, mucho. Pero ahora vamos a hablar del mundo externo. ¿Cómo veis vosotros que habéis juntado vuestra sexualidad con la política y la sociología, que las instituciones compren los movimientos homosexuales y organicen estas cabalgatas en las que desfilan carrozas de todo tipo? Carrozas de... Mira, el año pasado o el anterior estaba en Barcelona y vi la carroza de Ciudadanos. ¿Qué hacía la carroza de Ciudadanos en una manifestación homosexual? Que alguien me lo explique. ¿Qué hace un club de alterne? No entiendo esto. ¿Es bueno que nosotros aportemos tanto dinero al Estado? Es bueno. Quizás ahora, en tiempos de crisis, el bar de enfrente, pues mira, dentro de unos días estará lleno de mariquitas tomando café y de lesbianas tomando chocolate. Pero es que cuando oigo por televisión que lo que se representa hoy aquí o se representó el año pasado en mi ciudad, en Barcelona,
reportaba tantos millones de euros, yo me cago. Nada más. Y os agradezco mucho si me explicáis un poco todo esto. Yo tengo ya la mente y las ideas claras. Quizás alguno no. Bueno, yo te voy a contestar a la primera pregunta. A ver. Una cuestión es que las lesbianas que hemos estado siempre codo con codo dentro del movimiento feminista, también tenemos problemas con las que no son lesbianas dentro del movimiento feminista. Por eso hemos creado grupos autónomos, por un lado. Por otro lado, las lesbianas que sin ser feministas han querido participar en la lucha por los derechos LGTB y se han metido en organizaciones mixtas LGTB, también han tenido problemas con los gays. Porque en Valencia, por ejemplo, cuando nosotras estábamos en el colectivo de feministas lesbianas, en los años 85-86, estaba el colectivo Lambda, que han salido aquí, por cierto, en la manifestación, que se llamaba Colectivo de Gays y Lesbianas, pero solo tenían 2 lesbianas, porque las lesbianas llegaban y se marchaban, porque eran muy machistas. Es que seas homosexual, seas heterosexual o seas pansexual, como quieras ser, si eres machista, eres machista. Y a las mujeres nos repatea mucho tener que estar trabajando con hombres que no nos respetan porque somos mujeres. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final acabas divorciándote. O sea, hay cosas en las que te pones de acuerdo. Nosotras, por ejemplo, como colectivo de feministas lesbianas, íbamos codo con Lambda, que eran todos chicos, a hacer las concentraciones del 28 de junio. Te he traído este folleto para que veáis. Convocábamos Lambda y nosotras en las concentraciones que hacíamos por el 28 de junio. Hacíamos charlas conjuntamente. Cuando tenían una invitación a ir a un pueblo, a algún sitio, a hacer una conferencia, de lo que fuera, bueno, sobre temas de LGTB, nos llamaban a nosotras porque ellos no tenían mujeres. Entonces íbamos conjuntamente y nos lo pasamos bien. Y yo tengo muchos amigos que han salido aquí también, por cierto, Rampova, Fernando, o sea, y nos lo pasábamos bien, hacíamos muchas cosas juntos, nos íbamos luego de marcha juntos. Pero a la hora de trabajar políticamente era imposible. Hoy en día las cosas han cambiado un poco. Yo he trabajado varios años en Lambda últimamente con compañeras y compañeros que igual no tienen la misma forma de ver el mundo como yo, pero que podemos trabajar juntos, no pasa nada. Pero tradicionalmente es muy difícil. Es difícil y tienes que reconocerlo. Hay muchos hombres que son machistas, sean gays o no sean gays. Y a la hora de trabajar quieres estar en un sitio a gusto y que te respeten. Esa es mi opinión. Bueno, es que el privilegio masculino, lo siento, pero lo tenéis que trabajar vosotros. O sea, ¿no? Bueno, yo quería un poco incidir en la reflexión que has hecho tan amablemente sobre, bueno, ¿no? ¿Qué pasa con este mundo neoliberal que absorbe todo, ¿no? Y por eso yo creo que dentro de esta manifestación que se monta al margen de los grupos, o bueno, algunos grupos de homosexuales y lesbianas estarán ahí. Bueno, pues yo creo que el Estado aglutina y ha sido muy, bueno, el capitalismo neoliberal tiene tanta fuerza que, bueno, pues poco a poco, ¿no? Va absorbiendo a los diferentes. Pasó con el Instituto de la Mujer y ahí el feminismo pues claudicó un poco y luego hay otras secciones feministas, ¿no? que están al margen del Estado, y con el lesbianismo y los grupos homosexuales pues pasa un poco lo mismo. Se genera todo este neoliberalismo que hasta Bustamante aplaude, ¿no? Y viene a la manifestación de Madrid, pero se monta también otro tipo de manifestaciones, que es el orgullo crítico aquí, por ejemplo, en Madrid, que es paralelo y que bueno, reivindica otros valores y otras formas de querer vivir la vida, ¿no? Porque yo creo que, o por lo menos yo, todavía hoy creo que otro mundo es posible. Entonces, en esa utopía
Bueno, creo que debemos de ser críticos y críticas, ¿no? Y ser muy minuciosos y minuciosas en todo lo que nos viene. Ahora hay una discusión con la maternidad subrogada, ahí tiene que ver la clase, ahí tiene que ver la raza, ahí tiene que ver el neoliberalismo y cómo el binarismo está otra vez poniendo en cuestión, bueno, es parte de la política y todo lo disidente y todo lo de fuera no gusta. Entonces es mejor apropiarse de esos disidentes y bueno, pero ahí estamos nosotras y nosotros para decir no, ¿no? Y intentar crear redes y crear pues otro modo, ¿no? ¿Que somos pocos? Sí, pero intentaremos ser felices. Eskerrik asko. Yo creo que para entender las relaciones de género, no solo en este movimiento social, sino en cualquier otro, hay que tener en cuenta tres dimensiones, tres espacios de conflicto, que son el acceso a la toma de decisiones, el lenguaje que utiliza la organización o la red y luego las demandas concretas que persigue un determinado grupo o asociación. Lo que se identificó en los años 70 es que realmente ninguna de estas tres dimensiones había un trato igualitario de los hombres frente a las mujeres. Es decir, el lenguaje que se utilizaba tanto interno como externamente era un lenguaje que excluía a las mujeres lesbianas. La preocupación de las organizaciones con los temas que podíamos pensar más cercanos a las lesbianas era muy pequeño. Algunas organizaciones hablaban del aborto, pero en general cuestiones de sexualidad reproductiva, otro tipo de una agenda reivindicativa más cercanas a las prioridades de las lesbianas siempre se dejaba en un segundo lugar y luego en general las mujeres, sobre todo en los años 70, les costaba mucho acceder a los procesos de decisión en las organizaciones. Hay que recordar que estas dinámicas han ocurrido en movimientos más contemporáneos. El movimiento 15M ha tenido los mismos problemas. En aquel momento creo que es injusto decir que las lesbianas no eran amigas de los hombres. En este caso, muchas de ellas tuvieron que autoorganizarse porque no encontraban el espacio ni en el lenguaje, ni en la toma de decisiones, ni en lo que se llamaba entonces la plataforma reivindicativa. Creo que la pregunta es pertinente en el sentido de que nos obliga a reflexionar sobre unos problemas de relaciones de género que nunca se han resuelto del todo y que me temo que se están volviendo a reabrir al hilo de debates como la gestación subrogada, ¿no? El equilibrio entre hombres, mujeres y mucho más cuando complejizamos el acercamiento a la identidad sexual siempre es inestable. Hubo unos años de gran consenso en el activismo, sobre todo en torno a la reivindicación por el matrimonio, y una vez que esa gran batalla ha dejado de funcionar como un aglutinante, están apareciendo nuevas diversidades de todo corte, territoriales, ideológicas y también de género, pues que van a obligar tanto al activismo como a los que vivimos a los márgenes del activismo pues a imaginar nuevas maneras de tejer consensos y tejer unidades para el futuro. Sí. Hacer una referencia al tema de la comercialización del movimiento gay, ¿no? Es verdad que aquí en Madrid el MADO es una marca registrada que está en poder de una asociación empresarial de gays, pero una asociación empresarial. Y bueno, el poder, el sistema siempre ha tenido una enorme capacidad para apoderarse de los discursos, de los términos, de las palabras e integrarlos, ¿no? Pero también yo creo que, no sé, el hecho de que se celebre el orgullo mundial, ¿no? el World Pride en Madrid, también es un referente a nivel mundial. Quiero decir que cuando hay tantos países en donde la homosexualidad es reprimida, es castigada, no sé, hay gente que es torturada, que es asesinada, etcétera, etcétera, pues esta explosión que nosotros vemos un poco subvertida en el sentido de que se ha comercializado mucho, que no es lo que es decir, que el protagonismo no está en la reivindicación de los derechos, sino en una fiesta muy comercial. A mí me da la impresión de que al mismo tiempo eso también es un referente para otros países en donde están muy lejos de tener las libertades y los derechos que tenemos aquí, ¿no?
Y por último, en relación con el tema de las lesbianas y los gays, mi experiencia en los años 70, desde luego, los grupos de liberación homosexual eran mayoritariamente masculinos, ¿no? Las lesbianas, por lo menos en mi experiencia, optaban más por organizarse con el movimiento feminista que con los homosexuales masculinos. Sin embargo, sí que había una clara alianza con el movimiento feminista y por lo menos los grupos en los que yo participé, pues sí que reivindicábamos claramente los anticonceptivos, el aborto libre y gratuito, la lucha contra el patriarcado, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna intervención más. Si no, vamos a dejarlo aquí, porque ahora vienen más cosas y no queremos comernos tiempo de otras sesiones muy interesantes que vienen después. Bueno, yo solamente voy a aprovechar el espacio para comentar que el jueves en Traficantes de Sueños una compañera que viene de México, Norma Mogrovejo, va a presentar 2 libros que son actualidad y que nos hacen pensar sobre posibles salidas a este mundo neoliberal. Y uno de ellos es Contraamor, Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual, un estudio del Abya-Yala, igual a América Latina, pero hay también, desde la decolonización, están haciendo un trabajo de recuperación. Y Abya-Yala es un término de la cultura cuna, me parece. Y el otro es Del sexilio al matrimonio, ciudadanía sexual en la era del consumo liberal. Bueno, pues con esto, muchas gracias.